같이 Oremos juntos. 기도하시겠습니다. 우리를 Nuestro 사랑하시는 Dios Padre Santo y 거룩하시고 misericordioso 자비로우신 우리 que 아버지 nos 하나님, amas, 하나님께서 en esta última 작정하신 이 época que 마지막 tú has 때에 determinado, 이 세상 많은 de 사람 entre tantas 중에서 먼저 우리를 personas de 불러 este 구원해 mundo, 주시고 gracias porque nos has llamado y nos has 죄 salvado 많은 primero a 세상에서 nosotros. 거룩하게 구별해 주시고 Nos has separado 주님이 santamente en 함께 medio de 계셔서 este mundo 역사하시는 pecaminoso. 주님 교회 안에서 Y también nos has puesto en 거룩한 esta iglesia 물들과 la 함께 santa congregación en la que tú 말씀에 habitas y 순종하며 obras, para que 하나님의 뜻과 juntos 영광을 tengamos 위해서 살아갈 수 comunión 있도록 y obedezcamos a 우리를 tu 하나님의 palabra. 은혜와 말씀과 Gracias 성령으로 porque nos 도우시고 ayudas y 인도해 guías a 주시는 través de 은혜 tu palabra, 감사합니다. gracia y el poder del Espíritu 이 시간 Santo, 주님의 보배로운 para que 피로 vivamos para 구속함을 tu 받은 voluntad y 저희들 gloria. 주님 앞에 함께 En 모여서 esta hora 주님의 그 크신 nosotros, 은혜와 los 사랑을 redimidos por tu 찬송하며 preciosa 주님의 sangre, 말씀을 estamos 배울 수 reunidos 있도록 인도해 delante de 주신 것 ti para 감사합니다. alabar la gracia y el amor de Dios, 전 para 세계 aprender 곳곳에 tu palabra. 많은 교회들 Señor, también acuérdate de todas nuestras iglesias en el país, en el extranjero y a todos los hermanos que están guardando la fe y predicando el Evangelio aún en medio de las dificultades. Y acompáñalos, Señor, con tu mayor gracia, palabra y poder, para que prediquen valientemente tu palabra, para que así llenen muchas almas a la salvación y cumplir también tu gran obra, Dios. Danos la sabiduría para poder discernir tu santa voluntad y aumentanos la fuerza y el coraje para poder vivir por tu voluntad y gloria, Señor. Haz que el resto de nuestra vida en esta tierra no sea en vano. Ayúdanos y guíanos para que cumplamos la misión que nos dio el Señor para tu voluntad y gloria. Señor, que nos enseñas la palabra necesaria en cada momento oportuno y el camino por el que debemos andar. Ahora también danos la palabra que necesitamos recibir y ayúdanos y enséñanos qué tipo de personas debemos ser ante Dios. Gobierna y guía nuestras vidas para que podamos vivir para tu voluntad y gloria. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Busquemos la Biblia. Busquemos Colosenses capítulo 3. Nuevo Testamento, Colosenses 3. Colosenses 3, versículo 15. Colosenses 3, 15. Leamos juntos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hasta aquí. El caluroso verano ya ha pasado y también el fresco otoño está terminando. El otoño parece pasar muy rápido, ¿verdad? Ahora sopla un viento frío. Se acerca el invierno en todo el mundo. Hay muchas personas que sufren por desastres climáticos. En algunos sitios el frío extremo causa grandes dificultades. Y en otros, el calor excesivo produce sufrimiento. Y en otros no llueve. La sequía hace que los animales mueran en masa y la gente sufre por la escasez de alimento. Mientras tanto, en otras regiones llueve tanto que hay inundaciones. Las casas se destruyen y son arrastradas por el agua. Son fenómenos climáticos anormales. Las Naciones Unidas y los distintos países del mundo se esfuerzan por resolver estos problemas climáticos, pero parece que no logran solucionarlos completamente.
Creo que todo esto también podría ser un castigo que Dios envía sobre el mundo en los últimos tiempos. Tal como dijo Jesús en Lucas 21:11, que habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Así como después de verano y el otoño llega inevitablemente frío invierno, el tiempo de la gracia pasará también, y se acercará el tiempo de la tribulación, y el día en que el Señor regrese está acercándose paso a paso. Es una verdad indudable. Creo firmemente que vivimos en los últimos tiempos que Dios ha determinado en su historia. Lo podemos confirmar claramente a través de la palabra. Jesús habló de las señales del fin del mundo y dijo en Mateo 24:33, «Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Antes de que el Señor venga habrá señales». A veces escuchamos decir, también en tiempos de los apóstoles se hablaba como si el Señor viniera pronto, pero aún no ha venido. Entonces algunos dicen, hoy también parece que el Señor vendrá pronto, pero ¿cómo saber cuándo será realmente? Sin embargo, los apóstoles no solo hablaron de los acontecimientos de su tiempo, sino que profetizaron también los hechos que ocurrirían en los últimos tiempos. Por eso debemos comprender que el día del Señor está realmente muy cerca. Incluso si no viniera todavía, debemos recordar que cada uno de nosotros puede ir ante su presencia en cualquier momento. Por eso, es natural y necesario que siempre estemos preparados para encontrarnos con el Señor. Pero en nuestra época no se trata simplemente de una vaga idea de que el Señor vendrá algún día. Pues hoy, todas las señales naturales, políticas, militares y morales, nos muestran claramente que la historia de la humanidad ya no podrá continuar por mucho más tiempo. Es evidente que se acercan tiempos de gran urgencia y dificultad, ¿verdad? Muchas personas piensan que con el desarrollo de la ciencia, el progreso de la civilización y del arte y la comodidad que todo esto trae, especialmente en esta era de la inteligencia artificial, vendrán días emocionantes y mejores. Sin embargo, esos días buenos que la gente espera no llegarán. Más bien, vendrán tiempos temibles y aterradores. Pero aún en medio de todo esto, cuando pensamos en el regreso del Señor y cuando entraremos en su gloria, podemos recibir con gozo las señales del fin y esperar con esperanza el día en que Él venga. Estamos viviendo en los últimos tiempos y personalmente yo también espero que el Señor venga durante mi vida. Aunque es una bendición encontrarse con el Señor después de la muerte, es aún más glorioso el ser transformado sin ver la muerte, cuando este cuerpo mortal sea cambiado a un cuerpo glorioso como el del Señor. Por eso debemos vivir la vida cristiana correctamente, con un corazón dispuesto a recibir al Señor en cualquier momento, de manera que no nos avergoncemos al estar delante de Él. En los domingos anteriores, hemos estado aprendiendo bajo el tema La vida que permanece en el Señor. Es acerca de cómo es la vida de un creyente que ha nacido de nuevo. Y hoy meditaremos en Colosenses 3:15 que dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Dice también, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Es un pasaje breve, pero contiene un mensaje muy profundo. Por eso vamos a considerar esta palabra. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones.
La palabra paz puede expresarse también como tranquilidad o armonía, pero su sentido esencial es el mismo. En las epístolas del apóstol Pablo vemos repetidamente este deseo. En Romanos 1:7 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También en Efesios 1:2, con palabras semejantes a las de Colosenses 1:2, dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La paz de Dios es completamente diferente de la paz o la tranquilidad que las personas entienden humanamente. Cuando la Biblia dice: y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, también puede traducirse como: dejad que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. La paz de Cristo. En Lucas 2:14, cuando Jesús nació, un ángel se apareció a los pastores que cuidaban sus rebaños en los campos de Belén. Fue durante la noche. Y de repente, una multitud de ángeles apareció en el cielo alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Jesús vino para que a través de la salvación de las almas, Dios recibiera gloria en las alturas, y para que los hombres que reciben su favor, los que son salvos por su gracia, llegaran a tener paz con Dios. Después de que Jesús murió en la cruz para redimir los pecados del mundo y resucitó al tercer día, Él se apareció a sus discípulos. En Juan capítulo 20, desde el versículo 19 en adelante, vemos que los discípulos que se habían dispersado comenzaron a escuchar los testimonios de aquellos que habían visto al Señor resucitado, como María Magdalena y las mujeres que fueron al sepulcro, y también los 2 discípulos que iban camino a Emaús. En distintos lugares se escuchaba: hemos visto al Señor resucitado. Jesús, mientras aún estaba en el mundo, había hablado varias veces acerca de que sufriría y de que moriría en la cruz por los pecados del mundo y resucitaría al tercer día. Pero los discípulos no comprendieron esas palabras, porque, al igual que los demás judíos, ellos esperaban que Jesús conquistara Roma, restaurara la independencia de Israel y reinara como su rey. Eso esperaban. Incluso discutían entre ellos sobre quién ocuparía el lugar más alto cuando Jesús reinara. ¿Quién será el mayor entre nosotros?, decían. Así que estaban completamente equivocados. Mientras Jesús avanzaba hacia la cruz, los discípulos soñaban con un reino terrenal. Pero cuando vieron que Jesús fue arrestado sin resistencia, y cuando vieron que fue condenado a muerte por Pilato, y cuando lo vieron llevando la cruz, quedaron profundamente decepcionados y así se dispersaron. Si Jesús no hubiera resucitado, en realidad nadie habría creído en él. Entre los 12 discípulos de Jesús, Judas Iscariote lo siguió pensando que podría obtener algún puesto o beneficio, pero cuando su esperanza se desvaneció, lo entregó por 30 piezas de plata. Y Pedro, quien era considerado el discípulo principal, lo siguió de lejos cuando Jesús fue arrestado. Alguien lo reconoció y dijo: «Este hombre también estaba con Jesús». Entonces, por miedo a morir, él respondió: «No, no lo conozco». Lo negó así 3 veces. Jesús ya le había dicho a Pedro
esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro con orgullo respondió que nunca lo haría, que aunque tuviera que ir a la cárcel o incluso morir, jamás negaría al Señor. Sin embargo, cuando lo siguió de lejos y fue confrontado, al final lo negó 3 veces. Dijo, no lo conozco 3 veces. Entonces cantó el gallo, y Pedro recordó las palabras del Señor. Me imagino que cada vez que escuchaba un gallo cantar después de eso, él volvía a llorar. Y probablemente en toda su vida nunca más comió carne de gallina. Porque fue reprendido por un gallo, ¿verdad? Así eran los discípulos. Si Jesús no hubiera resucitado, ni uno solo de ellos habría creído. Pero aunque Jesús murió en la cruz por los pecados del mundo, la prueba de que Él es verdaderamente Cristo, el Salvador que cargó con los pecados del mundo, está en su resurrección. La muerte de Jesús fue la redención por todos los pecados del mundo. Pero su resurrección demostró que Él no solo murió por nuestros pecados, sino que es el Salvador viviente, el Hijo de Dios, para que todos en el mundo pudieran creer. El Señor resucitado se apareció durante 40 días. Su cuerpo era espiritual, podía manifestarse o desaparecer en cualquier momento. Por eso los discípulos que antes se habían dispersado, comenzaron a reunirse nuevamente. Al principio Jesús no se mostró a todos directamente, sino solo a algunas personas. De modo que cuando los demás discípulos oyeron que Jesús había resucitado, ellos dudaron. Escuchaban los testimonios, pero su fe era mitad creencia y mitad duda. Por eso en Juan 20, versículo 19 en adelante, vemos cómo los discípulos que estaban dispersos volvieron a reunirse. Leamos juntos Juan capítulo 20, versículos 19 y 20. Juan 20, versículos 19 y 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Jesús resucitó el primer día después del sábado. Esa misma tarde, los discípulos se reunieron por miedo a los judíos. Los judíos no solo habían matado a Jesús, sino que también buscaban a sus discípulos para matarlos, porque temían que ellos robaran el cuerpo de Jesús y difundieran la noticia falsa de que había resucitado. Por eso enviaron soldados para vigilar la tumba. Vigilaron la tumba durante 3 días. Aún así, Jesús resucitó al tercer día, y los soldados romanos que custodiaban la tumba quedaron como muertos, y dice que luego huyeron. Aún así, los judíos no creyeron lo sucedido, y seguramente estaban decididos a capturar a los discípulos. Los discípulos, todavía con una fe débil y llena de dudas, se reunieron de nuevo en esa condición. Tal como dice, estaban por miedo de los judíos, temiendo ser arrestados y ejecutados. Por eso cerraron las puertas con llave y permanecieron escondidos.
estaban escondidos. Pero entonces Jesús apareció en medio de ellos. Y dice que dijo, paz a vosotros. De repente el Señor resucitado se manifestó en medio del cuarto donde las puertas estaban cerradas. Y les mostró las marcas de los clavos en sus manos y la herida en su costado y dijo nuevamente, paz a vosotros. Con esas palabras les estaba diciendo, por causa de vuestros pecados fui traspasado, y por causa de vuestros pecados mi costado fue herido. Por eso ahora podéis tener paz. Esa paz no es algo que se da gratuitamente, sino que fue obtenida porque Jesús murió en nuestro lugar y llevó sobre sí nuestro castigo. Como dice Isaías 53:5, por su llaga fuimos nosotros curados. Así nuestras almas fueron sanadas por medio de sus heridas. Y de esa manera, la paz de Dios nos fue concedida. Por eso Jesús repitió 2 veces, paz a vosotros. El Señor resucitado tenía un cuerpo glorificado. Podía hacerse visible o invisible, aparecer de repente o desaparecer. El Señor tenía un cuerpo espiritual, uno que no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Puede manifestarse en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso en una habitación cerrada. Así fue como Él se encontró con los discípulos. Por eso, al inicio, los discípulos pensaron que estaban viendo un fantasma. En Lucas 24:37 dice, espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero Jesús les mostró las heridas de sus manos y de su costado y les dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Su sangre ya había sido derramada completamente, pero su cuerpo y sus huesos permanecían. Luego, en Lucas 24:41, Jesús les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Y le ofrecieron un pedazo de pescado asado, y él lo comió. Si Jesús hubiera sido un espíritu cuando comiera, los discípulos habrían visto cómo el alimento pasaba por un cuerpo transparente, ¿verdad? Pero lo comió de manera normal. Lo hizo no solo por compartir con ellos, sino también para demostrar que su cuerpo resucitado era real, un cuerpo físico glorificado, no solo espiritual. Y en Juan 21 vemos nuevamente al Jesús resucitado apareciendo ante sus discípulos en la orilla del mar de Galilea. Allí les dijo que echaran la red al lado derecho del barco, y pescaron 153 peces grandes, un número contado con exactitud. Y cuando subieron a la orilla, vieron que Jesús ya les había preparado una fogata, con pan y pescado listos para ellos. En Juan 21:12, Jesús les dijo, venid, comed. Esa escena en la que el Jesús resucitado se aparece a sus discípulos y les permite pescar según su palabra tiene un profundo significado. Con ese milagro Jesús cumplió lo que ya les había dicho en Mateo 4:19, de que os haré pescadores de hombres. Pedro, Juan y Jacobo eran pescadores, y Jesús les mostró a través de este milagro que en adelante pescarían muchas almas. Y al mismo tiempo el Señor mismo había preparado ese desayuno. Había fuego de carbón, pan y pescado. Si imaginamos esa escena en la que Jesús comparte con sus discípulos ese último desayuno, podemos sentir cuán hermoso y especial debió haber sido ese momento de comunión. Fue la última vez que Jesús compartió con ellos de esa manera. Sin embargo, antes de esa aparición en la orilla del mar de Galilea, Jesús ya les había manifestado en Juan 20:19.
Eso fue cuando los discípulos estaban con las puertas cerradas y Jesús apareció en medio de ellos. Hermanos, ¿qué pensamos cuando leemos esto? ¿Qué pensamos? Nosotros hoy no podemos ver físicamente al Señor. En ese momento Tomás no estaba con los demás discípulos cuando Jesús apareció. Así que cuando ellos le dijeron, hemos visto al Señor resucitado, Tomás respondió, ¿lo tocaron? Y dijeron, no lo tocamos, solo lo vimos. Entonces Tomás dijo, ¡ay, lo debieron haber tocado! Hasta que yo lo toque, no voy a creer. Y después de 7 días volvió a aparecer. Y parece que vino especialmente por Tomás, ¿verdad? Le dijo en Juan 20:27, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás, avergonzado, quizá tocó suavemente, permiso, Señor, y así. Y exclamó, Señor mío y Dios mío. Jesús le respondió, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no creemos porque hayamos visto, sino porque creemos en su palabra. A través de la Biblia, Dios nos ha mostrado numerosas pruebas suficientes para que podamos creer firmemente. En Hechos 17:31 dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios dio a todos los hombres una prueba segura y digna de fe al resucitar a Jesús de entre los muertos. Después de su resurrección, Él se apareció a muchas personas durante 40 días. Y en 1 Corintios 15:6 dice que apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esto muestra claramente que la resurrección no fue una ilusión ni una invención, sino un hecho confirmado por muchos testigos. Sin embargo, los judíos aún hoy no creen que Jesús haya resucitado. Piensan que los cristianos creen en una mentira, en un hombre que no resucitó realmente. Ellos creen solo en Jehová del Antiguo Testamento y consideran que el Nuevo Testamento es un libro herético. No aceptan que Jesús, quien murió en la cruz, sea el Cristo, y todavía esperan al Mesías que vendrá como Rey. Pero antes de que Jesús venga nuevamente como el Rey de Reyes, aparecerá el Anticristo. Y cuando eso suceda, los judíos que esperan a Cristo como su Rey sin reconocer al verdadero Jesús, recibirán primero al Anticristo. Nosotros no lo hemos visto, pero creemos por medio de su palabra. El Señor dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aunque no lo vemos con nuestros ojos, ¿dónde está ahora el Jesús resucitado? Aunque este mismo auditorio de la iglesia tenga sus puertas cerradas, el Señor no necesita abrirlas para entrar. ¿Dónde está ahora? El Señor está en medio de nosotros. Jesús vino, dice, y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Dónde estaba de pie? En medio de ellos. Debemos creer que el Señor está en medio nuestro. Él es el que nos salvó, el que nos dio vida eterna y esperanza. Y mientras vivamos en este mundo, Él prometió estar siempre con nosotros. En Mateo 28:20 dijo, He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese mismo Señor está con nosotros ahora también, aquí, en medio nuestro. Jesús, como el Señor de la vida, habita entre nosotros y nos dice, paz a vosotros. Y esa paz que Él nos da solo es para los cristianos salvos. En la Biblia, la expresión paz a vosotros aparece muchas veces.
Por eso el apóstol Pablo también decía en sus cartas, en 2 Tesalonicenses 3:16, y el mismo Dios de paz os dé siempre paz en toda manera. Y en Efesios 1:2 escribió, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Además, en Juan 14:27 Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor nos da su paz, no una paz como la del mundo, sino su propia paz, para que no tengamos miedo ni preocupación en el corazón. Dijo, la paz que yo os doy no es como la que el mundo da. La paz que el mundo ofrece está basada en cosas materiales, en lo físico, en lo que se puede ver. Las personas buscan tranquilidad a través de bienes, comodidades o situaciones externas, pero esa paz es pasajera, se apaga rápidamente. Por eso Jesús dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así como el agua que el Señor da se convierte en una fuente que fluye para vida eterna, también la paz que Él da permanece para siempre. La paz del mundo desaparece fácilmente, un momento parece estable y al siguiente se rompe y las personas vuelven a vivir en tristeza, ansiedad y temor. Pero aquel que ha recibido la paz que proviene del Señor, aunque se encuentre en medio de cualquier circunstancia o dificultad, nunca perderá esa paz. Es una paz eterna, firme y profunda que solo Cristo puede dar. Por eso dice, y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Quiere decir que en nuestra vida diaria debemos permitir que la paz de Cristo dirija y gobierne completamente toda nuestra existencia. No debemos perder esa paz que el Señor nos ha dado. El versículo continúa diciendo, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Uno de los propósitos más importantes por las cuales Jesús murió en la cruz y resucitó fue para darnos la paz de Dios. En Isaías 57, versículo 21, está escrito, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Los impíos pueden experimentar gozos momentáneos o placeres pasajeros, pero nunca tienen verdadera paz. El Señor nos ha dado la paz del alma, una paz eterna. Y esa paz será una señal de entrada al cielo. Incluso en nuestros himnos decimos, si la paz del Señor mora en mi corazón, el reino eterno de Dios se acerca más y más. Así dice el himno. La paz en el corazón es como una muestra del cielo dentro de nosotros. Esa paz divina, la paz de Dios, ya ha sido establecida en nuestros corazones. Es como si el cielo mismo comenzara a formarse dentro del alma. Por eso debemos procurar que esa paz siga gobernando nuestros corazones, que en la iglesia permanezca siempre la paz de Dios y que además esa paz sea la que nos dirija y nos una en todo momento. Siempre debe estar la paz entre nosotros. En Juan, capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto se refiere a Jesús. Y en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La Biblia llama a Dios el verbo, porque no podemos verlo con nuestros ojos, pero Él se revela a nosotros por medio de su palabra. Dice, y el verbo era Dios. En las Escrituras se nos ha revelado quién es Dios y cómo es su naturaleza a través de esa palabra viva. El Dios invisible se manifestó en carne y ese es Jesús. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso Jesús dijo, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Dios, que es la palabra, tomó el cuerpo humano y vino a habitar entre nosotros, y al verlo contemplamos la gloria del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es Dios mismo manifestado en forma de hombre. Y cuando una persona recibe la salvación, el Señor mora en ella, llenando su vida con su gracia y su verdad. Por medio del Espíritu Santo vivimos dentro de la gracia de Dios, en la cual están su amor, su salvación y todos los dones que Él nos concede. Ahí donde abundan la gracia y la verdad y la paz de Dios permanece siempre. La presencia de su paz llena el corazón en el que su gracia y su verdad reinan. Veamos ahora Romanos 15, versículo 33. Romanos 15, versículo 33. Leamos juntos. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Después de todas las enseñanzas extensas del libro de Romanos, Pablo concluye refiriéndose a Dios como el Dios de paz. Dice, el Dios de paz sea con todos vosotros. La paz de Dios, que nos ha dado gracia, verdad, vida eterna y esperanza, mora siempre entre nosotros. Veamos también Romanos 16, versículo 20. Romanos 16, 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Satanás, que se opone a Dios, no trae paz sino pecado y sufrimiento. Pero el Dios de paz destruirá muy pronto al enemigo diablo. Cuando el Señor regrese, se cumplirá lo que dice en Hebreos 10:13, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Un estrado es algo sobre lo cual se apoyan los pies, es decir, Dios pondrá a Satanás bajo su dominio y lo vencerá completamente. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aquí se repite nuevamente la expresión el Dios de paz. La Biblia, una y otra vez, nos recuerda que la paz, la gracia y la bendición de Dios están con su pueblo. En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Lo recuerdan? ¿Han recitado ese versículo ya? Lo saben de memoria, ¿no? ¿Lo saben? ¿En qué parte está? En Isaías 26, versículo 3. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Se refiere a una persona cuya mente está firmemente enfocada en Dios. Alguien que mantiene su mirada fija en el Señor. En Hebreos 12:2 también se nos exhorta puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros con facilidad desviamos la mirada hacia otras cosas, pero debemos mantenerla en Cristo, igual que Pedro cuando vio a Jesús caminar sobre el mar. En ese momento, él le dijo, Señor, ¿eres tú? Y dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis.
Entonces Pedro respondió, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, sí, ven. Así que aunque las olas se levantaban, Pedro fue valiente. Cuando el Señor le dijo, ven, salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Al principio realmente caminó bien, pero luego, dudando si aquello era un sueño o realidad, apartó la vista del Señor y miró las olas, y empezó a hundirse. Pero si hubiera continuado mirando al Señor, no se habría hundido, porque el Señor le había dicho que viniera. ¿Pero por qué apartó su mirada de Jesús? Mantener la mente firme significa precisamente fijar la mirada en el Señor, concentrarse en Él pase lo que pase. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es una palabra realmente importante y tenemos que guardar la paz de Dios en nuestro corazón y vivir disfrutándola continuamente. Debemos permitir que la paz de Dios gobierne nuestro corazón y nuestra vida diaria. Cuando nuestro corazón se aparta del Señor, esa paz se rompe. No se pierde la salvación, pero sí, la paz que el Señor da a los salvos se pierde. Por eso, debemos procurar que esa paz gobierne nuestro corazón y nuestra vida. Es una paz que el mundo no puede entender, pero que el Señor concede a sus hijos. Y dice también, y sed agradecidos. Veamos Efesios 5. Efesios 5, versículo 20. Efesios 5, 20. Leamos juntos. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice por todo, es decir, en todas las circunstancias de la vida. Dice, dando siempre gracias al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Tesalonicenses 5, versículos 16 a 18 también dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí también aparece la expresión en todo. Significa que debemos dar gracias tanto cuando las cosas van bien como cuando van mal, en los momentos de tranquilidad o en los de aflicción, sin importar la situación. ¿Podemos realmente hacerlo? Sí, porque el Señor está con nosotros. A veces el Señor nos concede cosas buenas y en otras ocasiones permite el sufrimiento. Pero incluso cuando permita las pruebas y dificultades, lo hace con un propósito de darnos algo mejor. Por eso, aunque pasemos por dolor o dificultad, podemos dar gracias en todo y mantener siempre el gozo. Veamos Daniel capítulo 6, versículo 10. Después de Ezequiel está Daniel, capítulo 6, versículo 10, 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Este pasaje nos muestra algo muy importante. Si leemos los versículos anteriores, vemos que cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, Daniel era aún joven, pero Dios le concedió gracia y gran sabiduría. Por eso durante el periodo del imperio medo-persa, el rey Darío estableció 120 gobernadores para administrar todo el reino y puso a 3 ministros principales sobre ellos. Y entre esos 3 Daniel se destacó más que todos. La Biblia
dice que Daniel era superior a todos los sátrapas y gobernadores. Por eso en Daniel 6, versículos 3 y 4 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. El rey Darío puso a Daniel, que había sido llevado cautivo, como el principal entre muchos gobernadores. Fue el mejor. Y como él estaba sobre todos los administradores y príncipes, ellos comenzaron a tenerle envidia y planearon matarlo. Buscaron algo de qué acusarlo. Sin embargo, no pudieron encontrar nada, ¿no? La Biblia dice que no hallaron falta ni error alguno en él. No pudieron hallar motivo alguno para acusarlo. Hoy en día, a esto lo llamaríamos un adversario político, ¿verdad? Cuando alguien asciende y otro desciende, muchas veces el que queda abajo intenta derribar al que está arriba para ocupar su lugar. Pero Daniel hacía todas las cosas con tanta perfección que no pudieron hallar ninguna falta en él. Entonces, dice que ellos idearon un plan. Aun siendo cautivo, Daniel continuaba temiendo a Dios. Siempre abría las ventanas hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día para orar con fervor. ¿Por qué? Porque creía firmemente que cuando llegara el tiempo, Dios liberaría al pueblo de Israel del cautiverio y los haría regresar a su tierra. Al ver esto, fueron a hablar con el rey. Daniel 6:7 dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y así fue. Si alguien oraba a otro dios o a otra persona, debía ser arrojado al foso de los leones para que sirviera de alimento a las fieras. Y el rey Darío, sin darse cuenta del propósito de esa trampa, firmó el decreto y encima lo selló con su anillo real. Pero cuando Daniel lo supo, no tuvo miedo. Siguió orando 3 veces al día, abriendo las ventanas hacia Jerusalén y dando gracias a Dios. No se llenó de temor ni de ansiedad, porque él creía firmemente que Dios estaba con él. Su gratitud no dependía de las circunstancias. Los hombres que lo odiaban lo observaron y lo encontraron orando, como siempre lo hacía. Entonces lo acusaron ante el rey, pero una vez que el rey había sellado el decreto no podía revocarlo, porque era una ley irrevocable del reino. El rey, aunque apreciaba profundamente a Daniel, se vio obligado a cumplir la ley y ordenó que lo arrojaran al foso de los leones. Toda esa noche, el rey no comió ni pudo dormir, estaba angustiado, pensando que Daniel ya había muerto. Pero al amanecer, corrió hacia el foso y gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y Daniel respondió: Sí, oh rey. Mi Dios envió su ángel,
el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Los leones estaban ahí, así, quietos, mansos como perritos ante él. Entonces, el rey mandó sacar a Daniel del foso. Y dice, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Lo que aprendemos aquí es que Daniel, sin importar las circunstancias, siguió sirviendo a Dios fielmente. No dejó que el miedo gobernara su corazón. Su fe permaneció firme en Dios, y Dios mismo lo protegió y lo honró delante de todos. Y dice que Daniel oró y dio gracias a Dios. Dar gracias en todo quiere decir, si creemos que Dios está con nosotros y si su paz mora en nuestro corazón, entonces podemos dar gracias en toda circunstancia. La paz de Dios y la gratitud están profundamente conectadas. En Hechos 16 leemos sobre Pablo y Silas, quienes fueron arrestados en Filipos mientras predicaban el Evangelio. Les quitaron la ropa, los azotaron severamente y los echaron en la prisión más profunda con los pies asegurados en el cepo. Sin embargo, ¿qué hicieron en medio de esa situación? A medianoche oraban y cantaban himnos a Dios. Antes de que Pablo conociera a Cristo, se llamaba Saulo y perseguía a los creyentes. Él consentía en la muerte de Esteban y en Hechos 26:10 él mismo dijo: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido potestad de los principales sacerdotes, y cuando los mataba yo di mi voto. Él iba camino a Damasco con autoridad para arrestar a los cristianos cuando el Señor Jesús se le apareció. Y aquel Saulo fue transformado en Pablo, un nombre que significa pequeño, y el Señor lo escogió como apóstol de los gentiles. Él predicó el Evangelio por todas partes y escribió 14 libros del Nuevo Testamento. Su último deseo fue ir a Roma porque en ese tiempo se decía que todos los caminos conducen a Roma. Él creía que si el Evangelio llegaba a Roma, se extendería rápidamente por todo el mundo. Finalmente, Pablo llegó a Roma y predicó allí durante 2 años y murió mártir, decapitado por su fe. En Roma aún se conserva la celda subterránea donde Pablo estuvo encarcelado. Según la tradición, fue sacado de allí y decapitado, y se dice que su cabeza rodó unos metros sobre el suelo. Pero antes de todo eso, en Filipos, cuando fue golpeado y arrojado al calabozo más profundo, Pablo no se lamentó ni se quejó. En lugar de eso, oró y alabó a Dios junto con Silas. Esa es la verdadera paz y gratitud que proviene solo del Señor. Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Obviamente, cuando una persona está triste o sufriendo, naturalmente no surgen cantos de alabanza. Pero Pablo y Silas podían cantar incluso en medio del dolor porque comprendían que Dios no solo los salvó, sino que además lo escogió como apóstol de los gentiles para predicar el Evangelio. Por eso, aun en el sufrimiento, Pablo daba gracias a Dios, reconociendo que era un privilegio padecer por causa de Cristo. En Hechos 5:41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos se alegraron y alabaron a Dios.
Asimismo, nosotros también podemos orar, regocijarnos y cantar himnos en cualquier situación si la paz de Dios está en nuestros corazones. Pero cuando perdemos el corazón agradecido, también se rompe esa paz. Si permitimos que entren la ansiedad, el temor o la queja, la paz de Dios se apaga en nosotros. Busquemos Colosenses 2:19. Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. En Colosenses encontramos muchas enseñanzas sobre lo que es la iglesia. Dice, y no haciéndose de la cabeza. Todo el cuerpo debe sostenerse bien de la cabeza, porque la cabeza es el centro del cuerpo. Si la cabeza no ocupa el lugar principal, el cuerpo no puede funcionar correctamente, ¿verdad? Entonces, el crecimiento del cuerpo depende de la cabeza, porque es desde la glándula pituitaria en el cerebro que se producen las hormonas del crecimiento. La cabeza piensa, planifica y da órdenes, y el cuerpo las ejecuta. Todo está dirigido desde la cabeza. Los pensamientos y la voluntad de la cabeza se cumplen por medio del cuerpo. ¿Y quién es esa cabeza? Jesucristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto se repite muchas veces en Efesios, Filipenses y Colosenses. Por eso, para que los cristianos salvos viven correctamente, todo debe realizarse con Cristo. Él es la cabeza y Él es el centro de todo. Él debe ser el centro de todo. A través de la Biblia aprendemos cuál es la voluntad de Cristo. ¿Qué obra está realizando y qué desea de nosotros? El Espíritu Santo nos hace comprender su voluntad y nos da la fuerza para cumplirla. En Filipenses 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Jesús es igual a Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace entender la buena voluntad de Dios, la voluntad que agrada al Señor, quien es la cabeza. Así que hacer la voluntad del Señor se convierte en nuestro anhelo también. Cuando nosotros, como la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, honramos a nuestra cabeza, el hacer lo que Él desea se vuelve también nuestro mayor deseo. La voluntad que le agrada al Señor, es decir, su deseo debe ser nuestro deseo y anhelo. Hay un himno que dice, mi anhelo de por vida, mi anhelo de por vida. Alegrarnos y agradecer por la gracia de la redención y vivir para el Señor, eso se convierte en nuestro anhelo. Por eso Cristo, quien es la cabeza, debe ser el centro de toda nuestra vida. Y ahora, Colosenses 2:19, leamos juntos. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. En la parábola de la vid, Jesús dijo que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. El labrador que cuida la vid es Dios. Los creyentes, los salvos,
que hemos recibido la salvación somos las ramas. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La vid y las ramas están unidas. Las ramas reciben la savia que sube desde las raíces a través del tronco. Y gracias a esa savia pueden crecer y dar fruto. Asimismo, Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Es la misma comparación. Todo lo que el cuerpo necesita proviene de la cabeza. Desde el cerebro, los impulsos nerviosos se transmiten al sistema nervioso central y luego al sistema nervioso periférico, haciendo que todo el cuerpo se mueva en perfecta coordinación. Además, la glándula pituitaria en el cerebro produce las hormonas necesarias para el crecimiento del cuerpo. Así también la vida fluye desde Cristo, quien es la cabeza, hacia todo su cuerpo, que es la iglesia. Por eso dice, en virtud de la cabeza todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nadie puede crecer espiritualmente por sí mismo. Una rama separada de la vid no puede vivir ni dar fruto. Como dice el Señor, separados de mí nada podéis hacer. De igual manera, si los miembros del cuerpo se separan de la cabeza, no pueden recibir lo que necesitan ni crecer. Así también, un creyente no puede madurar en la fe viviendo aislado, leyendo la Biblia solo o haciendo buenas obras por cuenta propia. La vida cristiana crece dentro de la comunión del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, donde el Señor mismo obra. Dentro de la comunidad de fe recibimos la nutrición espiritual. Por eso dice por las coyunturas y ligamentos, es decir, a través de la relación con otros hermanos y mediante la enseñanza, la comunión y el servicio mutuo. Así Dios hace crecer nuestra fe, como aprendimos en Efesios 4:15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos crecer hasta llegar a parecernos a Cristo. Nuestra fe debe madurar continuamente, pero ese crecimiento no puede darse fuera del cuerpo. Así como un niño no puede crecer ni sobrevivir separado de sus padres y su familia, tampoco un creyente puede desarrollarse espiritualmente fuera de la comunión del cuerpo de Cristo. El niño crece recibiendo el amor y el cuidado de sus padres y también el afecto y la atención de toda su familia. No solo crece físicamente, sino también en carácter, en entendimiento y en todas las áreas de su vida. Pero si ese niño se aparta de su hogar y se va y termina en un orfanato o en la calle, finalmente se convierte en un huérfano o en un vagabundo. Asimismo, un creyente que ha sido salvo, pero no crece dentro de la iglesia recibiendo enseñanza y formación a través de la palabra, puede terminar alejándose. Hay personas que después de ser salvos, dejan la iglesia diciendo que pueden servir o predicar por su cuenta. Pero eso, hermanos, nunca funciona. 100% fracasa. Es algo inevitable. Los que no han nacido de nuevo pueden reunirse y formar grupos religiosos porque no tienen una relación verdadera con Dios. Pero un creyente genuino que deja la iglesia para intentar hacer su propia obra nunca prosperará. Si alguien que ha sido salvo y predica en la iglesia decide apartarse porque quiere hacerlo solo y hasta piensa en formar su propia iglesia, eso no puede funcionar. Siempre termina en fracaso. Y lo mismo ocurre en la vida cristiana personal. Algunos dicen, ya estoy harto. En la iglesia siempre me dicen qué hacer, que participe en reuniones, que tenga que asistir en comuniones. Prefiero hacerlo solo, pero ¿qué puede hacer uno solo? ¿Puede aprender la palabra por sí mismo? ¿Puede recibir la gracia espiritual que fluye por las coyunturas y los ligamentos como dice la palabra? No puede jamás. No puede crecer. Separado del cuerpo no hay crecimiento. Algunos piensan que porque han pasado algunos años desde que fueron salvos, ya han madurado mucho. Dice, hace 5 años que soy salvo, hace 10 años.
Pero no importa si han pasado 10 o 20 años, si alguien se aparta de la comunión, no crece. La Biblia dice que por la cabeza todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El crecimiento espiritual viene por medio del cuerpo, no fuera de él. Así como este dedo crece porque está unido al cuerpo y todo el cuerpo crece juntos. Cada creyente crece solo cuando permanece unido al cuerpo de Cristo. Recibiendo de él puede crecer. Apartados de la comunión no puede crecer. En 1 Corintios 3:1 el apóstol Pablo escribe a los creyentes de Corinto y les dice: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Los salvos en Corinto llevaban tiempo siendo salvos. Conocían la palabra, incluso afirmaban tener dones espirituales. No obstante, Pablo los reprendió porque a pesar de todo su conocimiento seguían siendo niños en Cristo. Se habían vuelto soberbios. Por eso dijo: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En la iglesia de Corinto había celos y divisiones. Pablo mismo había predicado el evangelio en Corinto y fundado la iglesia allí. Pero los hermanos de Corinto comenzaron a menospreciarlo diciendo: ¿quién es Pablo? Ni siquiera fue uno de los 12 apóstoles. No lo reconocían como apóstol y lo trataban con desprecio. Su conocimiento los había llenado de orgullo. Por eso en 1 Corintios 8:1 Pablo dijo: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor es el carácter mismo de Cristo. El que ama se vuelve humilde. Pero cuando uno tiene mucho conocimiento, fácilmente se vuelve orgulloso, presume de lo que sabe y actúa con arrogancia. Así fue la iglesia de Corinto. Los creyentes de Corinto hablaban bien, tenían conocimiento de la palabra, pero el apóstol Pablo les dijo que todavía eran como niños en Cristo, que todavía eran carnales, pues entre ellos había celos y contiendas. Haber recibido la salvación hace mucho tiempo no significa que uno crezca automáticamente. Cuando una persona nace, con los años crece de manera natural, pero en la vida cristiana no es así. El crecimiento espiritual no ocurre solo con el paso del tiempo. Permanecemos unidos dentro de la iglesia como miembros del cuerpo y recibimos la gracia espiritual que fluye desde la cabeza, quien es el Señor. Esa gracia llega a nosotros a través de los hermanos y así crecemos, porque Dios es el que da el crecimiento. Dios tiene su manera de hacernos crecer. Si no seguimos ese camino, no podemos crecer. Algunos, aunque han pasado años desde su salvación, si los observan, no han crecido. En cambio, hay quienes recibieron la salvación hace poco y ya muestran un notable crecimiento espiritual. ¿Por qué ocurre eso? Porque no permanecen firmemente unidos en la iglesia, no tienen comunión ni aprenden bien la palabra. Esa es una verdad indiscutible. No debemos olvidar que uniéndose y ligándose por las coyunturas y ligamentos, recibimos el crecimiento de Dios. Y ahora veamos otro pasaje. 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan 2. Versículos 27 y 28. 27 y 28. Primera de Juan 2, 27 y 28. Se los leo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él.
Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Aquí dice vosotros refiriéndose a la iglesia. El propósito del Evangelio de Juan fue que las personas creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer recibieran la vida eterna. Eso fue el propósito. En cambio, la primera epístola de Juan fue escrita para los que ya han nacido de nuevo, para los que han recibido la salvación, a fin de enseñarles qué significa vivir en comunión dentro de Cristo. Por eso en 1 de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa comunión, o fellowship, no es una relación meramente humana, sino una comunión espiritual con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vivir en comunión significa vivir en el Señor. Por eso el pasaje dice: la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Esa unción se refiere al Espíritu Santo. La unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Dentro de la iglesia está el ministerio de la enseñanza de la palabra. En realidad, la palabra iglesia, en caracteres chinos, se compone de dos caracteres, uno que significa enseñar y otro que significa reunirse. La iglesia es, por tanto, el lugar donde los salvos se reúnen para ser enseñados. Cada vez que los salvos se congregan, el Señor mismo los enseña. En la iglesia aprendemos la gracia y la verdad del Señor, la voluntad y el propósito de Dios y también cómo debemos vivir como verdaderos cristianos. La unción nos enseña todas las cosas. Esa unción es el Espíritu Santo quien mora en nosotros y nos guía a toda verdad, recordándonos la enseñanza del Señor y ayudándonos a permanecer firmes en Él. Dentro de la iglesia está el Espíritu Santo y Él es quien enseña todas las cosas. Y no hay mentira en Él, ¿verdad? Los pastores de la iglesia enseñan la palabra y aunque en ocasiones pueden expresar alguna opinión personal o cometer un pequeño error al hablar, cuando se trata del mensaje esencial de la palabra, ¿acaso hay algo que esté equivocado? Tal vez podría haber algún detalle menor, pero en lo esencial no, porque el Espíritu Santo es quien guía la enseñanza en la iglesia. Es verdadera y no es mentira. La enseñanza del Espíritu Santo es siempre verdadera y sin error. A veces, mientras cambio de canal en la televisión, me encuentro con programas de iglesias cristianas. En ocasiones los escucho deliberadamente para saber qué están predicando. Y muchos de esos pastores, incluso algunos de las iglesias más grandes y reconocidas del país, hablan con mucha elocuencia, pero cuando uno presta atención al contenido, nota que les falta lo más importante. Las palabras suenan bien, pero el mensaje está vacío, no hay sustancia. Es porque no tienen la experiencia de haber nacido de nuevo. Falta la enseñanza del Espíritu Santo. Y aunque decirlo pueda parecer fuerte, es la verdad. Si uno pregunta a los miembros de esas iglesias cuándo y cómo nacieron de nuevo, la mayoría no puede responder con claridad. Ellos piensan que creer es simplemente asistir a la iglesia y esforzarse en hacerlo bien. Dicen, si uno es diligente irá al cielo. Hace unos días escuché una prédica así que el pastor decía: como el día del Señor está cerca, debemos esforzarnos mucho, ser más fervientes, porque solo así podremos entrar en el cielo, y si no, seremos condenados. Pero ¿cuánto esfuerzo sería suficiente entonces? En cambio, dentro de la comunión de los salvos, verdaderos salvos, mora el Espíritu Santo y allí hay enseñanza, guía y verdad. En la iglesia donde está la presencia del Espíritu Santo, la palabra es viva
Y el Señor mismo nos instruye por medio de su Espíritu. La unción os enseña todas las cosas. Esto significa que el Espíritu Santo enseña a los salvos todo lo que necesitan para su vida espiritual. Hermanos, ¿acaso han encontrado algo falso o incorrecto en las enseñanzas que reciben en nuestra iglesia? Probablemente no, porque aquí no se busca enseñar opiniones humanas, ni discursos bonitos, ni filosofía cristiana o lecciones morales, sino que el propósito es transmitir fielmente la palabra de Dios, sembrarla en sus corazones, y por medio de esa palabra queremos que su fe crezca. Y también aprendan a obedecer. Y también dice que se reúnen para hacer adoración. Pero ¿acaso en la Biblia se menciona que los creyentes se reúnen para adorar? En Juan 4 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cuando la Biblia dice Dios es espíritu, quiere decir que Él no es un ser físico, no tiene carne ni cuerpo como nosotros. Por eso no se agrada de una apariencia externa solemne o de una oración elocuente. Tampoco se impresiona por un coro que canta muy bien. Dios no es carne como nosotros. Él mira nuestro corazón. Si una persona no ha recibido la salvación o nacido de nuevo, ¿acaso Dios escuchará su oración? Solo escuchará cuando clama pidiendo perdón de pecados y salvación. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Significa ser guiados por el Espíritu Santo. Como dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Vivir siendo guiados por el Espíritu Santo, permaneciendo en la verdad, esa vida misma es una adoración. La adoración no se limita a un acto o una ceremonia. Toda nuestra vida, guiada por el Espíritu Santo, es el verdadero culto que agrada a Dios. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir eso? En el Antiguo Testamento, la gente ofrecía ovejas, cabras o becerros como sacrificios, pero en el Nuevo Testamento el creyente mismo, su cuerpo, su vida, debe ser el sacrificio. Un sacrificio vivo significa que toda nuestra manera de hablar, de actuar y de vivir debe ser una ofrenda continua a Dios. Este es el culto espiritual que agrada a Dios. Nuestra vida entera debe ser un sacrificio vivo. Y el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. No hay que seguir las tendencias corruptas, lascivas y pecaminosas, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. El Espíritu Santo nos enseña cuál es esa buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Y cuando vivimos practicando esa voluntad, toda nuestra vida se convierte en un culto espiritual, en un sacrificio vivo. Por eso, hermanos, cuando nos reunimos, no lo hacemos simplemente para adorar. No es que no sea adoración, pero ese no es el propósito principal. Nos reunimos para aprender cómo adorar, para aprender la palabra de Dios correctamente y para poder vivir conforme a esa palabra. Cuando en nuestra vida diaria, en el hogar, en el trabajo, en la sociedad o en la iglesia, vivimos según la palabra de Dios, toda esa vida se convierte en un culto espiritual ofrecido a Él. Esa es la verdadera adoración, el sacrificio vivo. Por eso no se trata solo de reunirnos para adorar. Cuando estaba en la escuela secundaria en Busan, asistía a un colegio cristiano. En los domingos era obligatorio ir a la iglesia. Recuerdo que el pastor subía al púlpito con una túnica larga y decía solemnemente, ¿no? Ahora comencemos juntos el culto, la adoración.
Los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Así todo era muy tranquilo, solemne, con una apariencia de reverencia. Pero hermanos, ¿eso realmente es adoración? Donde en la Biblia encontramos un ejemplo así. Ese tipo de ceremonia se parece más a los rituales de quienes adoran ídolos. La verdadera adoración del cristiano no consiste en una forma externa, sino en toda la vida del creyente. Nuestras palabras, acciones, la manera en que vivimos conforme a la voluntad de Dios, todo eso es adoración. La vida guiada por el Espíritu Santo es la adoración. Él nos hace comprender la gracia de Dios, la verdad, y nos enseña cómo debe vivir un cristiano. Pero si solo escuchamos esas enseñanzas y luego las olvidamos, ¿de qué sirve? En Santiago 1, versículos 22 al 24 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Imaginen que alguien se mira al espejo, pero en lugar de arreglar lo que está mal, se va y lo olvida. Una vez vi a una joven madre que llevaba a su bebé en brazos. Ella había puesto demasiado labial y el niño, jugando, la tocó y dejó la marca en su mejilla. Ella no se dio cuenta y pasó así todo el día manchada. Cuando llegó a casa y se miró al espejo, seguramente se sorprendió de haber estado así todo el día. Así también nosotros, cuando miramos la palabra de Dios, debemos ver lo que está mal en nosotros y corregirlo. La palabra nos muestra cómo debemos actuar y vivir. Pero si solo la escuchamos y no la ponemos en práctica, es como vernos en un espejo y olvidar de inmediato cómo estamos. Santiago 1:25 dice: no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué aprendemos la Biblia? No para convertirnos en maestros, sino para obedecerla y vivirla. Por eso, el Señor, mediante el Espíritu Santo, sigue enseñándonos su palabra. La unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Permanecer en el Señor significa vivir conforme a su palabra. Escuchar la palabra, decir amén y luego salir a vivir como uno quiere es despreciar lo que Dios ha dicho. Permanecer en Cristo es andar en obediencia a su palabra cada día. Y 1 de Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en él. Aquí permanecer se refiere a permanecer y obedecer la palabra. Dice, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Permanecer en la palabra es obedecer lo que el Señor nos enseña y estar en Cristo mismo. Si vivimos en la palabra del Señor, cuando Él regrese podremos presentarnos valientemente y sin vergüenza delante de Él. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga, se revelará si hemos vivido en el Señor o fuera de Él. Vivir en el Señor significa vivir en su palabra. Todos los que escuchan la palabra aquí están aprendiendo con diligencia, pero algunos la guardan y la practican en su vida diaria, mientras que otros viven sin relación con ella. Entonces, ¿para qué la estudiamos? ¿Para qué si después de oírla cada uno vive a su manera? Vivir en el Señor significa obedecer su palabra. Eso es vivir en el Señor. Y cuando vivimos en Él, en el día de su venida, los que hayan vivido en el Señor se presentarán sin vergüenza y con confianza. Pero los que no vivieron en Él se avergonzarán. Veamos un pasaje más. Proverbios 18, versículo 1.
Proverbios 18, versículo 1. Leamos juntos. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Aquí, cuando menciona la multitud, no se refiere simplemente a un grupo grande de personas, sino al conjunto de los verdaderos salvos, los nacidos de nuevo, aquellos en quienes mora el Espíritu Santo. Ellos reciben su enseñanza y viven conforme a su voluntad. Esa es la iglesia, la verdadera iglesia del Señor. Dice el que se aparta de la multitud, es decir, el que se separa de la comunión de los creyentes, busca su propio deseo. Hay personas que se apartan porque desean vivir según su propia carne, su propio pensamiento. Para ellos, la vida dentro de la iglesia bajo la guía del Espíritu Santo resulta incómoda y por eso se alejan poco a poco. Algunos de vez en cuando vuelven y luego otra vez se van. Es extraño, pero sí sucede. Antes era más común, aunque hoy ya no tanto. Dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Esto significa que quien se separa de la comunión está rechazando toda la verdadera sabiduría, que es la enseñanza del Espíritu Santo. Fuera de la iglesia no se puede aprender correctamente la verdad. La enseñanza del Espíritu está dentro de la iglesia. Por eso, si alguien se aparta de esa comunión, en realidad se está apartando del Señor mismo. Alejarse de la iglesia es alejarse del Señor. En Génesis 13, Abraham obedeció la voz de Dios y salió de Ur de los Caldeos para dirigirse a la tierra de Canaán. Su sobrino Lot también fue con él, y en aquel tiempo la riqueza de una persona se medía por su ganado, ovejas, cabras y bueyes. Ambos prosperaron tanto que los pastores de Abraham y los de Lot comenzaron a discutir por los pastos y el agua. Entonces Abraham dijo a Lot, «No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda». ¿Qué debió responder Lot en ese momento? Debió haber dicho, «Tío, yo te seguí porque tú sigues a Dios. Vine contigo porque creí en el Dios que tú sigues. ¿Cómo me pides que me aparte de usted? Debería reprender a mis pastores por discutir con los suyos. Separarme de ustedes como separarme de Dios. ¿Cómo podría vivir mi vida de fe lejos de usted y del Señor? Debió haber hecho así, pero no lo hizo». Lot, en lugar de eso, se alegró con la oportunidad y dijo, entonces, si me permite elegir primero, yo voy a escogeré esa tierra ya. Miró hacia la región de Sodoma y Gomorra y vio que era como el huerto de Edén, verde, fértil y con abundante agua. Parecía muy bueno antes de que Dios lo destruyera. Dijo, «Tío, yo escogeré esa tierra». Y se apartó de Abraham. Pero ya sabemos lo que pasó después. Sodoma y Gomorra estaban llenas de pecado. Sus habitantes eran perversos y su maldad había llegado al colmo. Dios hizo descender del cielo fuego y azufre y destruyó por completo Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Abraham oró fervientemente por Lot y gracias a esa intercesión Dios permitió que su vida fuera salvada. Apenas escapó con vida, pero su esposa, al desobedecer la orden de no mirar atrás, se convirtió en una estatua de sal. Por eso en 1 Corintios 3:15 dice, «Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego».
Esto describe a quien como Lot fue salvo pero perdió todo. Es como una persona cuya casa se incendia, pierde todas sus posesiones y apenas logra salir con vida. Cuando yo vivía en Busan, presencié un gran incendio y vi cómo tantos ricos como pobres lo perdían todo. Solo algunos lograron escapar con vida. Así era Lot, salvado apenas como por fuego. El que sigue viviendo en la carne puede ser salvo, pero será una salvación con vergüenza, una vida sin fruto, sin recompensa eterna. Cuando el mundo arda, todo lo que es terrenal será consumido. Hermanos, ¿vivimos solo para lo que será destruido por el mundo o vivimos para lo que permanecerá para siempre? Mientras estamos en esta tierra, debemos vivir para el reino de los cielos, dentro del tiempo, pero mirando hacia la eternidad, en el mundo visible, pero esperando el reino invisible y la gloria de Dios. Cuando caiga el fuego sobre este mundo, los nacidos no serán destruidos, pero podrían tener una salvación vergonzosa, como quien escapa del fuego. Por eso estamos aprendiendo continuamente la vida que permanece en el Señor. Debemos mantener una vida que permanezca en Cristo, obedeciendo su palabra y caminando en comunión con Él. Oremos juntos. Nuestro Dios Padre misericordioso, gracias por habernos salvado por tu sangre preciosa y por estar con nosotros en el resto de nuestras vidas, para que vivamos para tu santa voluntad, gloria y el Evangelio del Señor. Gracias porque podemos recibir la enseñanza y guía del Espíritu Santo en la Iglesia. Acompaña por favor a todos nuestros hermanos con la palabra y el Espíritu Santo, para que su fe pueda crecer más y vivir para la voluntad y la gloria del Señor en esta Iglesia en la que tú obras. Gobiérnanos y guíanos, y haznos vivir correctamente el resto de nuestras vidas en la verdadera paz y verdad que tú nos has dado. Todo esto hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.